Mi nombre es Vania Gismondi y voy a presentar lo que es la estructura del encéfalo, sus partes y sus funciones. El encéfalo. El encéfalo está constituido por 4 partes. El cerebro que ocupa la mayor parte, el cerebelo, que es el que tiene el segundo mayor volumen, el diencéfalo que está en la parte central del encéfalo, y el tronco encefálico, que es el que conecta el encéfalo con la médula espinal. Entonces ahora voy a explicar cada una de estas partes: el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico. Y voy a iniciar por el cerebro. El cerebro es, como había dicho, es el que ocupa mayor volumen del encéfalo. Es el encargado de procesar toda la información. Pero además el cerebro está dividido en 2 hemisferios: hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y cada uno de estos hemisferios está dividido en 4 lóbulos, ¿sí? Estamos con el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Pero además el cerebro tiene unos surcos o unas cisuras, que son las que limitan los lóbulos. Tenemos a la cisura central o la cisura de Rolando, que limita el lóbulo frontal del lóbulo parietal. También tenemos a la cisura de Silvio. La cisura de Silvio es la que separa el lóbulo temporal del frontal y el parietal. Y por último, el surco perioccipital, que separa el parietal del occipital, que vendría a ser por este lado. El cerebro, como había dicho a un principio, es el encargado de procesar toda la información. En él se dan todas las tareas que van en este procesamiento de la información. Es cuando se desempeña, es cuando las neuronas van desempeñando una asociación entre ellas, y las neuronas son las que están ubicadas en la sustancia gris. La función del cerebro sucede todo en la corteza cerebral, y entre las principales funciones están los procesos intelectuales más complejos. Está el lenguaje, está lo que es el aprendizaje en general, como la memoria. También está todo lo que es la coordinación de las respuestas motoras, además que también está el inicio de las respuestas motoras voluntarias. Voy a pasar a lo que es el cerebelo. El cerebelo, lo voy a ver en esta imagen, es, como había dicho, es la segunda parte más voluminosa. Está por debajo de los lóbulos, es esta parte de aquí, ¿no? El cerebelo. Y el cerebelo consta de 2 hemisferios cerebelosos unidos por la vermis. La función del cerebelo es mantener la postura, el equilibrio y el movimiento voluntario del cuerpo. Uno de los roles más importantes está en todo lo que es el aprendizaje. El cerebelo integra la información para asegurar la coordinación entre del movimiento de los músculos. Por ejemplo, todo lo que es la motricidad. Todas las funciones del cerebelo están asociadas con el aprendizaje, con el habla, con el movimiento y también con todo lo que es el aprendizaje de instrumentos musicales. Ahora voy a pasar a la tercera parte, que es el diencéfalo. El diencéfalo está ubicado en la parte central, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? En la parte central de los hemisferios del cerebro.
está entre los hemisferios, ¿no? y el tronco encefálico. A través del diencéfalo pasa una mayor cantidad de fibras que se dirigen hacia la corteza cerebral. Pero el diencéfalo está constituido por 3 partes: el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Entonces, el tálamo está formado por 2 cuerpos ovoides de sustancia gris, que contienen cuerpos neuronales y numerosas conexiones sinápticas. El tálamo es el mayor receptor de todos los sentidos, con excepción del sentido del olfato. Su función del tálamo es recibir, analizar y enviar información hacia la corteza cerebral. Después del tálamo, vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo está ubicado al medio, en la parte central. Es de menor tamaño y está por debajo del tálamo, ¿no? Su función está en la regulación del sistema autónomo. Además, regula también la temperatura del cuerpo del ser humano, regula la ingesta de agua y de alimentos y tiene una influencia en la regulación hormonal del cuerpo. El hipotálamo está relacionado con todo lo que es la vigilia y la sensibilidad emocional. Bueno, y el otro es el epitálamo. El epitálamo está en la parte posterior del diencéfalo. Asegura la hormona de la melatonina. Y la melatonina, segrega la hormona melatonina. La segregación de la hormona de la melatonina está relacionada con la cantidad de luz solar existente, ¿no? De acuerdo, se va a segregar mayor hormona de la melatonina a mayor luz solar, menor segregación. A menor luz solar, mayor segregación. Por eso, el epitálamo favorece la comunicación y la formación reticular. Favorece la comunicación entre el sistema límbico y la formación reticular. Es importante mencionar que el sistema límbico está implicado en todo lo que es la conducta del ser humano. Está vinculado con las emociones, con la motivación y todo lo que son los procesos del aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, ya que estamos hablando de la melatonina, pues el epitálamo está relacionado con todos los ciclos circadianos. Ahora voy a pasar a la última parte, que es el tronco encefálico. El tronco encefálico está constituido por 3 nervios continuos. Estamos hablando de la protuberancia, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. El mesencéfalo está delante del cerebelo y la protuberancia. Su función es a partir de la respuesta de los estímulos visuales, del sentido de la vista, obviamente, ¿no? También está relacionado con todo lo que es el movimiento ocular y las contracciones de las pupilas. El mesencéfalo tiene la función de coordinar el movimiento de la cabeza y tronco como respuesta de los estímulos auditivos. Ahora vamos a hablar sobre la protuberancia. La protuberancia anular está por debajo del cerebelo y constituye el origen de algunos nervios craneales. Y por último, el bulbo raquídeo. Está en la parte posterior del encéfalo y es el que da continuidad a la médula espinal. En él se constituyen actos reflejos, como la tos, el estornudo, los vómitos o la segregación de saliva.
el bulbo raquídeo permite la conducción de impulsos hacia el cerebro, porque es la conexión con la médula espinal. Se dice que dentro del estudio mencionan que el tronco encefálico es un conjunto de fibras y de células que transmiten información de la médula espinal al cerebro y del cerebro hacia la médula espinal, viceversa, ¿no? Está considerado como una de las estructuras trascendentales para la vida del ser humano, porque esta parte regula la respiración, la conciencia y también la temperatura. Ahora bien, después de toda la explicación de estas 4 partes, quiero mencionar algunos cambios importantes que se dan a lo largo de la vida a lo largo de la vida y el crecimiento del encéfalo. Pero antes de ello, voy a hablar de una parte muy importante que está constituida de todo nuestro cerebro, que son las neuronas. Las neuronas son células nerviosas que están constituidas por 3 partes: el cuerpo o soma, los axones y las dendritas. Es importante conocer la neurona porque es una de las células que conllevan a muchos procesos dentro del cerebro. Al nacer, las neuronas son amielínicas. ¿Qué significa ser amielínicas? Que no tienen la mielina. La mielina es una sustancia que se da cuando una neurona y otra se conectan. Por lo tanto, el momento en que 2 neuronas son conectadas, pues generan nuevos aprendizajes. A medida de que se va desarrollando la primera infancia, se va desarrollando nuevos aprendizajes. Por lo tanto, la mielina se va transfiriendo entre las diferentes neuronas y se generan aprendizajes y se solventan. La mielina se transfiere a través de los axones. Y cuando es la primera infancia, se dice que el estudio menciona que la velocidad es más rápida, ¿no? Hay un cambio significativo en relación a todo esto de las neuronas, porque vamos a entender mejor cuando hablemos tal vez del otro punto más significativo, que es el crecimiento y el desarrollo del cerebro. El cerebro sufre varios cambios. Cuando nacemos, se menciona que el cerebro pesa 350 gramos. Paulatinamente el cerebro se va desarrollando gradualmente y llegamos a tener un peso de 1400 gramos en la edad adulta. El cerebro se desarrolla de manera gradual y de manera ordenada. Por eso decimos que madura de forma gradual. Y eso quiere decir que va a madurar de la nuca hacia la frente. Por eso se dice que el lóbulo frontal es el último en desarrollarse. El lóbulo frontal toma las funciones de, por ejemplo, la toma de decisiones, el juicio. Por eso casi todo esto se desarrolla en la adolescencia. Y bueno, voy a volver a retomar lo que decíamos de las neuronas. Las neuronas, al conectarse, transfieren mielina. Al comienzo, el cerebro está conformado por sustancia gris. En el proceso de maduración consiste en convertir toda esta sustancia gris en materia blanca. Entonces aquí estamos hablando de las neuronas. Cuando las neuronas generan mayores sinapsis, se genera la sustancia blanca, porque se da mayor mielinización y por lo tanto se generan mayores aprendizajes. Se dice que el cerebro alcanza a su tamaño mayor a finales de la primera infancia. Después permanece constante, pero se ordena,
se estructura y además en la adolescencia se organiza. Acá se habla de lo que es que se modelan las conexiones de la sinapsis. Por lo tanto, los axones de las células se recubren con mielina, con más mielina, para mejorar el flujo de la información. Es así en que entre los 8 y 18 años, la sustancia gris se va convirtiendo en sustancia blanca. También se van perfeccionando las habilidades de la escritura, por ejemplo, y la lectura o la memoria. Se menciona que la corteza prefrontal, como decíamos, es la última en desarrollarse, ¿no? Y el otro punto que es interesante ver es que también se menciona que existe una poda sináptica. La poda sináptica hace referencia a que se da mayor énfasis a la mielinización de procesos específicos en la adolescencia y se va haciendo esta poda sináptica para dar mayor énfasis a todo lo que es la mielinización y generar habilidades concretas en el periodo de la adolescencia. Muchas gracias.